Ok, vamos a continuar nuestro estudio de la Santa Trinidad en el que nos encontramos. Ya hemos hablado de los textos que nos enseñan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñan o nos hablan acerca de la existencia de un Dios trino, o sea, un Dios que subsiste en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. También ya vimos toda la evidencia respecto a que la persona del Hijo, que es una de las que se pone en duda o en tela de juicio, sea igual a Dios, ¿no es cierto? Y ya vimos algunos argumentos respecto a que el Hijo es Dios igual al Padre. ¿Recuerdan algunos de esos argumentos que vimos? Y vimos los textos también. Bueno, no tienen que decirme los textos precisamente. Pero recuerdan por lo menos en general los argumentos que vimos acerca de que el Hijo era igualmente Dios. Bueno, a Jesús se le da la misma gloria, la misma honra del Padre. Ese es un argumento, muy bien. ¿Otro? Bueno, exactamente, eso tiene que ver con que las obras de Dios se le atribuyen al Hijo también. Y una de esas es el poder para perdonar pecados. Muy bien, hermano. Ese es otro argumento. ¿Algo más? ¿Qué les parece? Muy bien, esa es otra de las obras de Dios que se le atribuye a Jesús, el poder para levantarse a sí mismo. Muy bien. ¿Qué le parece los nombres de Dios que se aplican a Jesús? ¿No es cierto? Eso es una evidencia, un argumento fuerte. O los atributos de Dios, ¿no es cierto? Esa es una evidencia sumamente fuerte, ¿sí, hermano? Las obras de Dios, era lo que decía el hermano Rolando y Abiezer, es parte de ese argumento. Algunas de las obras de Dios que se le atribuyen al Hijo es eso: perdonar pecados, resurrección, la creación, ¿verdad? Son argumentos. Ok, bien, hermanos, en todas maneras, es que está al revés. En todas maneras, pues el estudio ahí está, ahí queda grabado, para siempre que quieran ustedes saber algo más en cuanto a este tema tan importante de la Trinidad, pues ya ahí va a quedar registrado en nuestro canal. Ok, vamos a avanzar ahora en el estudio de la Trinidad, y esta vez vamos a hablar más bien acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Porque así como hay muchos que creen o afirman que el Hijo es inferior al Padre, ¿no es cierto? También hay muchos que minimizan a la persona y obra del Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchos que creen del Espíritu. Bueno, hay unos que lo sobredimensionan, como en el caso de los carismáticos, ¿no es cierto? Digo sobredimensionan no porque ellos estén elevando más al Espíritu Santo con sus hechos o con sus doctrinas, sino porque ellos en su carne de alguna manera creen que de esa forma ellos están honrando al Espíritu Santo, aunque no precisamente lo están haciendo. Pero por otro lado también están los que minimizan la persona y obra del Espíritu Santo. Incluso hay quienes afirman que el Espíritu Santo es solamente la manifestación del poder de Dios, ¿sí? O sea, que el Espíritu Santo en sí no es una persona,
sino que es un poder, es la fuerza activa de Dios. ¿Sí? No sé si han escuchado de pronto en algún momento esa definición. Entonces vamos a ver, mis hermanos, el día de hoy, así como vimos con la persona del Hijo, vamos a ver que el Espíritu Santo posee la esencia completa de la divinidad. Él es igualmente Dios, igual al Padre, igual al Hijo, en esencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios. Entonces, rápidamente. En primer lugar, los nombres de Dios también están adscritos al Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos de los nombres de Dios se adjudican a la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 5, versículos 3 al 4. Ustedes saben la historia de Ananías y Zafira. Ellos, eso lo explicará mejor el pastor Ricardo cuando llegue a ese texto. Pero ustedes saben, en la iglesia primitiva, una de las prácticas que se tenían era que algunos vendían sus propiedades porque había mucha necesidad, mucha pobreza, y lo que vendían de esa propiedad lo traían a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Para, obviamente, repartir según las necesidades. Y Ananías y Zafira, pues, quisieron hacer lo mismo, pero ellos sustrajeron, ¿no es cierto?, del valor de la propiedad. O sea, ellos habían hecho una promesa, se puede decir, y no la cumplieron. Entonces Pedro les dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Noten, Pedro está diciendo que ¿a quién le mintió? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y quedarte con parte del precio del terreno, o sea, es lo que estaba diciendo. Mientras estaban sin venderse, no te pertenecía. O sea, si tú no hubieras abierto la boca, si tú no hubieras hecho ninguna promesa, estaba bien, era tuyo. Tú no tenías ninguna obligación de venderlo, es lo que le está diciendo Pedro. Pero después de vendida y después de haber hecho la promesa y todo lo demás, no estaba en tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y agrega: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces noten, primero dice que le mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y ahora dice que le mintió a Dios. ¿Por qué? Exactamente, porque el Espíritu Santo es Dios. Ese es el punto. El Espíritu Santo es igualmente Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de quién? Dice. No, de Dios. Así empieza. Somos templo de Dios. Aquí se cumple la promesa de que Dios habitaría en medio de su pueblo. Y aquí vemos que Pablo está, en una forma retórica, ¿no es cierto? Está haciendo la pregunta. En otras palabras, está afirmando que somos templo de Dios. Pero luego dice: y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces noten, habla de que somos templo de Dios, pero quien habita en nosotros es ¿quién? El Espíritu, su Espíritu. ¿Por qué? Otra vez, el Espíritu Santo es Dios, es igual a Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, miren, todos estos nombres que se le atribuyen a Dios, a Cristo, al Espíritu, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero en 1 Corintios 6, 19 leemos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces noten, en 1 Corintios 3 dice que somos templo de ¿quién? De Dios. Y en 1 Corintios 6 dice que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por fin, ¿de quién somos templo? Pues es lo mismo. No se contradicen, ¿verdad? No se contradicen. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, es lo mismo. Dios habita en nosotros, ¿cómo? Por medio de su Espíritu.
Santo. Ok. Algo más aquí. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Estamos hablando cómo algunos nombres de Dios se adjudican a la persona del Espíritu, ¿no es cierto? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire cómo lo pone el autor de los Hebreos. Como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿De qué está hablando? Bueno, se está refiriendo a el pueblo, ¿no es cierto?, que Dios sacó de Egipto y que estaba en el desierto. Y entonces dice, si oyereis hoy su voz, y dice que eso dijo el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Pregunta, si nosotros vamos al libro de Éxodo, ¿quién fue el que hizo todos esos portentosos milagros para sacar a Israel de Egipto? ¿Quién fue el que hizo cruzar a Israel el mar rojo como en seco? ¿Quién fue el que les dio maná y agua de la roca en el desierto? ¿Y contra quién se rebeló Israel en el desierto? ¿Contra quién fue? Contra Dios. O sea, eso es claro. Ahí no hay, ¿verdad?, duda. Fue contra Dios. Sin embargo, aquí el autor de los Hebreos dice que fue ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Esa palabra no aparece en Éxodo, precisamente, que fue el Espíritu Santo. Pero aquí en Hebreos sí. ¿Por qué? Otra vez. Porque el Espíritu Santo y Dios son uno. Es un solo Dios. Entonces, si Israel se rebeló contra Dios en el desierto, se rebeló no solo contra el Padre, se rebeló contra el Hijo y contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, mis hermanos, la idea es que nosotros entendamos o tengamos por lo menos una idea, una concepción de lo que es un Dios trino. Muchas veces perdemos de vista eso y solo pensamos en Dios como el Padre. Bueno, entonces estamos olvidando que Dios subsiste en tres personas, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de Dios únicamente pensando en el Padre, estamos perdiendo de vista que Dios es un ser trino. ¿Se entiende? Esa es la idea. Ok. Bien, entonces hasta ahí en cuanto a los nombres de Dios, bueno, pudiera citar más casos, ejemplos, pero vemos como nombres que se le atribuyen, que le pertenecen a Dios, se le adjudican al Espíritu Santo. Ahora, veamos también algunos atributos de Dios en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? O sea, ¿a dónde me esconderé, no es cierto? ¿De quién dice? Del Espíritu, de tu Espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Refiriéndose a Dios. Esto es como una oración en el Salmo 139. Y está poniendo en equivalencia a la persona del Espíritu con Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿A dónde iré de quién? De tu Espíritu. ¿Y a dónde iré de quién? De tu presencia. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu, uno son. ¿No es cierto? Y bueno, aquí pues ahí está el atributo del cual se está haciendo mención, pues es su omnipresencia, ¿no? El Espíritu Santo es un ser omnipresente. Pero hablemos también de su omnisciencia. En Isaías 40, versículos 13 y 14 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó, ¿verdad?
está hablando del conocimiento, de la sabiduría, y dice, ¿quién guió al Espíritu? ¿Quién lo guió? ¿Quién le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó la senda de la justicia y le enseñó conocimiento? Está hablando del Espíritu Santo. Y luego Pablo, en Romanos 11, versículo 34, trae este texto de Isaías y lo aplica a Dios. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿No es cierto? Es cuando Pablo termina alabando en Romanos 11 por la sabiduría de Dios en el plan de redención, ¿no? Con la iglesia, con Israel, en fin. Y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, ¿verdad? Luego dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Entonces noten, algo que Isaías dijo respecto al Espíritu Santo, ahora Pablo lo está diciendo respecto a ¿quién? Respecto a Dios. Otro atributo que encontramos en el Espíritu Santo, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que no hay, nadie pondría en tela de juicio este atributo en la persona del Espíritu, y es su omnipotencia, ¿no? Su omnipotencia. 1 Corintios 12:11 leemos, pero todas estas cosas las hace uno, ¿y quién? Y el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Está hablando específicamente de los dones, ¿no es cierto? En el contexto de 1 Corintios 12. Y dice que todas esas cosas, todos esos dones, ¿verdad? ¿Lo hace quién? Uno solo. ¿Y es quién? El Espíritu. Y Él reparte como Él quiere. ¿Sí? Pero ahora, si vamos a Romanos 15, versículos 18 y 19, dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Sí? Ahora aquí Pablo le está atribuyendo a Cristo lo que ha logrado para la obediencia a los gentiles, en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que habla en 1 Corintios 12, y aquí tenemos al Espíritu de Dios, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y de ambos está haciendo mención, o está resaltando ¿qué cosa? Su poder, su omnipotencia. Y algo más en cuanto a los atributos de Dios en el Espíritu es su eternidad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno. ¿Sí? Bueno, ya se sabe que Dios es eterno, ya se sabe que Jesucristo es eterno, pero aquí ahora está diciéndonos que el Espíritu también es eterno, ¿no es cierto? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ok, hermanos, entonces hasta aquí algunos de los nombres que se le atribuyen al Espíritu, nombres de Dios, algunos de los atributos de Dios que se le atribuyen al Espíritu Santo. Y como digo, pudiéramos abundar más, pero creo que esto es suficiente, ¿no? Para que veamos el testimonio de las Escrituras con respecto a la persona del Espíritu Santo, que lo pone igual, ¿no? A la par con Dios. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hasta el momento, antes de continuar. No quiero que se me duerman. Nada más me acordé del detalle donde vimos en Corintios, Primera de Corintios, y luego creo que era 3 y luego 6, ¿verdad? Donde hablaste de... el texto primero es bien importante, cómo
Primero se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia, ahí están los textos, el 3 y el 6. Al templo de Dios como la iglesia, ¿verdad? Y luego en el 6 se refiere al templo de Dios como personal. O sea, cada uno personalmente somos templo de Dios y colectivamente somos templo de Dios. O sea, es bien importante entender la diferencia, pero al mismo tiempo la unidad en las dos cosas. Y en ambos casos es intercambiable la palabra del Espíritu Santo con Dios, ¿verdad? La razón que nos hace es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso hace el cuerpo un templo de Dios. El tabernáculo no tenía ningún valor a no ser que el Espíritu Santo, como en forma de que llegaba su presencia, ¿verdad? Como humo a veces, y se llenaba todo el lugar, y eso hacía que el lugar fuera santo y que fuera un templo de Dios. Igual el templo que Salomón construyó, la presencia de Dios lo construyó en el templo de Dios, y donde quiera que Dios tiene su presencia. Entonces es bonito entender que precisamente es Dios en el espíritu, tanto de la iglesia, en la iglesia como personalmente, que nos hace ser templo de Dios. Y también es bien importante entender eso a la luz de ver el problema en que se mete cualquier persona que no tiene conciencia realmente de lo que es un creyente. Como digo yo, si no eres creyente verdadero, no hay problema. El problema es que si eres un verdadero creyente, la verdad tienen un problema muy grande, ¿verdad? O cuando se ataca una iglesia verdadera. O sea, porque es un problema, porque realmente no por nosotros, sino por lo que Dios hace en nosotros. Sí, así es. Sí, pues en estos textos, como vimos, se está poniendo a la par el hecho de que somos templo de Dios, templo del Espíritu, es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios ahora habita en medio de su pueblo. ¿Cómo? Por medio de la persona del Espíritu Santo. No hay ninguna contradicción, ¿se dan cuenta? Es Dios mismo habitando en nosotros. En Romanos 8:9 incluye las tres personas, ¿no? Sí, lo voy a traer en un momento, pero sí, también. Ok, entonces hasta aquí hablamos un poco de los nombres de Dios atribuidos al Espíritu, los atributos de Dios que se le atribuyen al Espíritu. Ok, y ahora el tiempo que nos resta prácticamente, vamos a hablar de las obras de Dios adscritas al Espíritu Santo. Las obras de Dios adscritas al Espíritu Santo. Ahorita vamos a llegar al texto que mencionaste. Una de las obras de Dios que se le adjudican o se le atribuyen al Espíritu Santo es la regeneración, ¿no es cierto? Yo creo que en eso no tenemos duda, pero tenemos que revisar los textos para ver lo que dicen y cómo se aplica esto al Espíritu Santo. En Ezequiel 36, un texto conocido, versículos 25 al 26, es una profecía y allá dice Dios, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros, Dios está hablando allí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros cielos os limpiaré, dice Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pregunta, todos estos indicativos, esparciré, limpiaré, os daré, pondré, quitaré, os daré, ¿quién lo va a hacer según esta profecía? Dios lo está diciendo. Yo haré esto, haré aquello, esparciré, limpiaré, quitaré, ¿no es cierto? Pondré. Dios prometió que lo iba a hacer. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, especialmente en Juan capítulo 3, ustedes también conocen la historia de Jesús y Nicodemo, esa conversación.
pero especialmente las palabras que el Señor le dice a Nicodemo: en verdad os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a la luz de las palabras del Señor, ¿cómo esa profecía de Ezequiel 36, o por medio de quién más bien, se viene a cumplir? Por el Espíritu. Note cómo dice el Señor: el que no naciere de ¿qué? Del agua, o sea, por medio de la palabra, definitivamente, y del Espíritu. En otras palabras, que esa obra, todo lo que dice Ezequiel 36, mis hermanos, en una sola palabra es regeneración. Eso es lo que nos está enseñando Ezequiel 36. Dios prometió regenerar el corazón de su pueblo. Pero esa regeneración, como digo, a la luz de las palabras del Señor, viene a ser efectuada por medio de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿No es cierto? Vemos entonces cómo esta obra de Dios se le atribuye o se le adjudica al Espíritu Santo, la regeneración. Otra obra que se le adjudica al Espíritu Santo: habitar en medio de su pueblo. Habita en medio de su pueblo. Mire cómo dice el Salmo 46, versículos 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Bueno, la ciudad de Dios es lo mismo que vimos hace un momento en 1 Corintios 3. El templo de Dios es lo mismo, ¿sí? Es su pueblo, en otras palabras. Y en el Salmo está diciendo: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿En medio de quién? ¿Quién es ella? La ciudad. Miren el texto, hermano, no crean que estoy inventando. Miren el texto. Dios está en medio de la ciudad, o en otras palabras, Dios está en medio de su pueblo, ¿no es cierto? Está claro. Eso no requiere interpretación. Ahora, cuando vamos a Juan capítulo 7, el Señor allí, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, bueno, estoy parafraseando, ya voy a llegar al versículo 38. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. Y se está refiriendo a este salmo precisamente. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ahora, si nos hubiera dejado ahí, si Juan no hubiera comentado las palabras del Señor, quizás se podría especular a qué se estaba refiriendo el Señor, pero no, Juan no da lugar a las dudas aquí. Aquí es claro. Esto es doctrina. Esto dijo, dice Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, que cuando el Señor dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, en otras palabras, el Señor Jesucristo está prometiendo ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vendría y habitaría y haría morada con ellos, como dice en el Salmo 46. Pero noten, en el Salmo 46, ¿quién es el que habita en medio de la ciudad? Dios. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Que quién es el que va a habitar en medio del pueblo, de la ciudad? El Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es Dios, es el Espíritu. Otra obra de Dios que se le adjudica al Espíritu, consuelo. En el Salmo 94, versículos 17 al 19, hermoso este salmo también. Mire cómo dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Pregunta, hasta aquí,
¿Quién ayudaba, quién sostenía al salmista en medio de la aflicción? Jehová. Está claro, ¿no? Dios. Luego dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Quién consolaba el alma del salmista? Jehová, ¿no es cierto? Dios. Ahora, cuando venimos a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, está diciéndole el Señor a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, miren, y subrayo la palabra otro, porque quiere decir que hasta ese momento ya tenían un consolador, ¿no es cierto? Va a venir otro, pero ya hay uno. ¿Quién era el consolador que estaba con los discípulos? Jesucristo mismo, exactamente. Y antes de Cristo, ¿quién era el que consolaba, según el Salmo? Dios, ¿no es cierto? Jehová. Entonces, noten, había consuelo en el Antiguo Testamento por parte de Dios. Los discípulos tuvieron consuelo por parte de Jesucristo. Pero dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, la obra que ya hizo el Padre y que hizo el Hijo, ahora la va a hacer alguien más. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu, ahí está claro, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, noten cómo esta obra de consuelo ahora la iba a llevar a cabo la persona del Espíritu Santo. Hay más, otra obra de Dios que se le atribuye al Espíritu, convicción de pecado. Y mis hermanos, yo quise abundar en este punto específico de las obras de Dios adscritas al Espíritu, porque muchas veces, o sea, sí, hablamos de la obra de Dios y del plan de redención, y hablamos incluso de la elección por parte del Padre, y por supuesto hablamos de la obra de Cristo, es el centro, definitivamente, no podemos ponerlo a un lado, pero muchas veces tendemos a obviar o a pasar por alto la obra del Espíritu. Y por eso estoy tratando de abundar un poquito más respecto a esto, a la obra de Dios por medio de su Espíritu. Otra obra que se le atribuye al Espíritu es convicción de pecado. Pero miren cómo dice Ezequiel 36, versículos 31 y 32, parte A. Aquí otra vez está hablando Dios. Es en el mismo contexto de Ezequiel 36 que cité hace un momento, ¿recuerdan? Cuando hablé de la regeneración. Pero aquí miren cómo dice. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. ¿Y qué dice? Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. En otras palabras, ¿qué iba a ocurrir con este pueblo una vez hubieran sido regenerados? ¿Qué iba a pasar con ellos? Iba a haber convicción, una convicción que por supuesto conduce al arrepentimiento, ¿no es cierto? Al arrepentimiento genuino, verdadero. Y dice, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¿Qué es eso? Ahí está, convicción de pecado. Y miren lo que dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Quién dice que iba a hacer eso? ¿Que iba a hacer esa obra de convencer? Jehová el Señor. Ahí lo está prometiendo. Pero cuando venimos ahora a Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Parecía contradictorio, ¿no? O sea,
Imagínense, Jesucristo era como un esposo para ellos. Con Él lo tenían todo. Imagínense esposas que sus esposos les digan, saben, conviene que yo me vaya y las deje. Eso no les va a gustar, ¿no? Pero el Señor dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ya saben quién es el Consolador, lo vimos arriba, ¿recuerdan? El Espíritu Santo, ya en eso no debe haber duda. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando el Consolador venga? Dice el Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, entonces esa obra que Jehová el Señor prometió en Ezequiel 36, que iba a hacer de producir convicción de pecado, ahora vemos al Señor que dice que ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo, Consolador. Él se encargaría de convencer de pecado. Otra obra de Dios que se le adjudica al Espíritu Santo, la iluminación. En Jeremías capítulo 31, específicamente versos 33 y 34a, estas palabras están en el contexto también del nuevo pacto. Mire cómo dice allá el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Escuchen, esta obra, esto es sumamente importante. Lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido antes de avanzar. Hay hermanos que de pronto pueden estar confundidos con Romanos capítulo 2, si no estoy mal, cuando Pablo pone como argumento de que ninguno de los hombres puede quedar con excusa delante de Dios por el hecho de que ellos tienen una ley escrita en su corazón, ¿sí o no? Que atestigua en su conciencia, que acusa o defiende su razonamiento. ¿Se acuerdan de ese texto? En Romanos 2. Bien, algunos, o muchos más bien, han concluido que esa ley que se menciona allá en Romanos capítulo 2 es la ley de Dios, tal cual Él la prescribió por medio de Moisés. Mis hermanos, no. Esa ley que se menciona allá en Romanos 2 no es precisamente la ley de Dios tal cual Él la prescribió. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque esa ley no vino sino hasta después de Moisés, por un lado. Y en Romanos 5 leemos que aún antes de Moisés todos pecaron en la forma de Adán, así que por ese lado. Pero por otro lado, y más importante, no se refiere a la ley de Moisés o a la ley que Dios prescribió por medio de Moisés, porque aquí en Jeremías 31, el texto que tenemos en pantalla, nos está diciendo explícitamente a quiénes Dios le iba a escribir esa ley en su corazón. ¿A quiénes se la iba a escribir? ¿A todos los hombres? No. ¿Se dan cuenta? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora, esa casa de Israel, obviamente, entendemos, no se está refiriendo únicamente a judíos, sino que se está refiriendo a todos y cada uno de los creyentes. Entonces, solamente son los creyentes, miembros del nuevo pacto, quienes tienen en realidad la ley de Dios escrita en el corazón. Lo que tienen las otras personas es una ley, pero en un sentido amplio, general, una conciencia que da testimonio dentro de ellos
de la existencia de un ser superior. Por eso, aún las personas más impías y los filósofos más ateos, aunque no reconozcan ni atribuyan la existencia de un Dios como el que nosotros creemos, no pueden llegar a conclusiones diferentes. Ellos aún llegan a convencerse de la existencia de un ser supremo, de algo, por lo menos, de un ente que está por encima de todo lo demás. Como digo, aunque ellos no reconozcan a este Dios. Pero esa ley, como les digo, se refiere principalmente a eso. Es como ese sello, esa marca que Dios dejó, o esa huella, vamos a decir, esa huella que Dios dejó en todos los hombres. Pero no es la ley de Dios. Ahora, volviendo aquí a nuestro texto, dice que Jehová daría la ley en su mente y la escribiría en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y agrega, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Y aquí otra aclaración. No está diciendo que ya no habrá necesidad de personas que enseñen en las iglesias. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Sería una contradicción con toda la doctrina, ¿no es cierto? No está diciendo a eso. Pero mire lo que dice. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En otras palabras, que los verdaderos creyentes sí o sí van a tener un conocimiento de Dios, no porque alguien más se lo impartió, sino por la obra o por la promesa que tenemos aquí de que Dios se encargaría de escribir su ley y su palabra en su mente y en su corazón. Es en ese sentido o en ese contexto que Jeremías está diciendo estas palabras. Ahora, resumiendo esto en una sola palabra, ¿de qué obra está hablando aquí Jeremías? Bueno, está hablando de la iluminación. ¿Cómo? Porque miren, mis hermanos, nosotros aquí nos podemos parar cada domingo y exponer las escrituras. Pero ¿saben? No va a pasar absolutamente nada. Y es más, muchos que vienen aquí, no sé quiénes, pero muchos que vienen aquí, vienen y escuchan y se van y como si nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios no les iluminó el entendimiento para que vieran y para que creyeran y para que fueran salvos. Por eso estamos hablando aquí de la obra de iluminación. Es una obra exclusiva de Dios, como dice aquí Jeremías. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Noten, aquí está clara la Trinidad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿a quién? En mi nombre, dice Jesucristo. ¿Qué obra venía a hacer el Espíritu? Él os enseñará todas las cosas. Mire cómo dice Jeremías. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y mire cómo dice Juan, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow. ¿Se dan cuenta de la conexión? Cómo esa obra de iluminación que Dios por medio de Jeremías profetizó que iba a hacer, ahora vemos que viene a cumplirse en la obra del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10, solo por citar unas palabras, porque podemos tomar el contexto más amplio, pero mire cómo dice aquí,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y esas cosas, dicho sea de paso en el contexto, eran un misterio. Si ustedes leen versículos antes, van a ver que era un misterio que había sido escondido. Pero bueno, ahora dice en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, noten, mis hermanos, cómo esa profecía de Jeremías 31, de que Dios iba a escribir su ley en su mente y en sus corazones, como en otras palabras, Dios iba a iluminar y que ya nadie tendría que enseñar porque todos le conocerían, cómo viene a cumplirse en la persona y obra del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ahora es el Espíritu Santo el encargado de dar luz, de iluminar al creyente. Por supuesto, aquí una aclaración más, esta obra de iluminación viene acompañada de la obra de regeneración. O sea, para que haya iluminación en una persona respecto a la verdad, tiene que haber nacido de nuevo previamente. Por eso, un incrédulo, usted le puede decir lo que sea, pero no va a pasar nada en él a menos que el Espíritu Santo primero haga la obra. Y entonces, ahora sí, viene la luz y le ilumina con el conocimiento del Evangelio. Ok, otra obra que se le adjudica al Espíritu Santo, resurrección. Pero si el Espíritu, aquí creo que era el texto que había citado, si no estoy mal, Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, noten, ¿a quién se le está atribuyendo la resurrección de Jesús aquí? Al Espíritu. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús. Y noten, aquí el mismo no es precisamente la persona del Espíritu. El mismo que resucitó a Jesús, y ya van a ver por qué, de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. En otras palabras, ese mismo que resucitó a Cristo es el Padre. Y hay otros textos que hacen mención de cómo el Padre resucitó a Jesucristo. Pero el punto clave es este: ¿cómo el Padre resucitó a Jesucristo? Ahí está claro, por medio de su Espíritu. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos tener la garantía de que así como el Padre resucitó a Jesucristo por su Espíritu, nosotros tenemos la confianza de que un día nuestros cuerpos mortales serán resucitados por el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo. Y otra de las obras que se le adjudican al Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es la santificación. La santificación, la vez pasada hablamos de que esta obra de santificación, ¿quién la llevaba a cabo? ¿Recuerdan? A la luz de Efesios 5. ¿Quién santifica a la iglesia? Efesios 5, ¿recuerdan? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo santificó a la iglesia. En Hebreos 10 leemos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados también, ¿no es cierto? Entonces vemos que esa es una obra de Cristo, pero también tenemos más textos, yo solo traigo hay más, como 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A la luz de este texto, por ejemplo, el texto que trajo el hermano Jesús el miércoles, si no estoy mal,
No, fue en una escuela dominical. Hablando respecto a eso es en 1 de Pedro 1:2. Ahí también hace mención de la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente, mis hermanos, que esa obra de santificación ahora la hace también el Espíritu Santo. Ok, mis hermanos. A ver, ya. Voy a tratar de concluir esto. Otro argumento de que el Espíritu Santo es igual a Dios es que el Espíritu Santo es honrado como Dios. El Espíritu Santo es honrado como Dios. Bueno, en Mateo 12:32 no tenemos precisamente una adoración al Espíritu Santo, pero sí tenemos una seria advertencia. Ustedes saben, cuando los fariseos acusaron al Señor Jesucristo de que Él expulsaba a los demonios, ¿por quién? ¿O en nombre de quién? ¿Recuerdan? De Belcebú, sí, príncipe de los demonios. Entonces, ellos hacían esa tremenda acusación al Señor. Y entonces el Señor, bueno, entre otras cosas, aquí yo solo traigo el texto que nos interesa, le dice a estos que lo acusaban falsamente: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, bueno, un texto que también ha traído muchas controversias, no voy a entrar en detalles, solamente lo traigo con el fin de que ustedes vean la importancia que Jesús mismo le está dando a la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice, mire, ustedes pueden hablar y maldecir al Hijo del Hombre, pero hay del que maldiga al Espíritu Santo, porque no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo está poniendo al Espíritu Santo a la par con Dios, ¿no es cierto? Es básicamente lo que está diciendo el Señor allí. Él lo está poniendo a la par. Él está levantando al Espíritu Santo. Bueno, en Mateo 28:19, la fórmula bautismal con la que pues a partir de entonces todos son bautizados, y después se hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no solo es suficiente decir Padre e Hijo, sí, ellos también, pero el Espíritu Santo también tiene participación, como ya vimos, porque Él es el que nos regenera, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos santifica, Él tiene participación y Él también merece reconocimiento. Y 2 Corintios 13:14, esta es una bendición de Pablo, una bendición final a la iglesia de Corinto. Les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo está poniendo al Espíritu Santo a la par con el Padre y con el Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Ok, y rápidamente, y ya con esto terminamos. Aquí está el texto que Abiezer mencionó, ya me acordé. Aquí tenemos dos textos claritos donde nos dicen que el Espíritu Santo es Dios mismo. O sea, después de esto se acaba toda discusión. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Esto es doctrina, no necesita interpretación. Así o más claro. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hace juego de palabras entre el Señor y el Espíritu, ¿sí se dan cuenta? El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, o sea, de Cristo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La Reina Valera dice, como por el Espíritu del Señor. La de las Américas dice, como por el Señor el Espíritu. En otras palabras, por Dios el Espíritu. Y tiene mucho sentido, mis hermanos, porque nosotros hoy día somos transformados por medio de ¿quién? De Dios el Espíritu. ¿No es cierto? Entonces ahí está claro, está declarando
de una manera contundente que el Espíritu es Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Escuchen, esto es una afirmación y una advertencia a la vez, fuerte. Mas vosotros no vivís según la carne, está hablando a creyentes, sino que según el Espíritu. Noten, no dice según el Padre, según el Hijo, no, según el Espíritu. ¿Y por qué dice según el Espíritu? Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿pueden haber creyentes que tienen el Espíritu y otros que no? ¿Lo que está diciendo? No, eso no está diciendo. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Uy, qué fuerte. ¿Se dan cuenta? Está hablando del Espíritu, el Espíritu Santo. Hace mención de él como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no es creyente, en otras palabras. Bien, hermanos, hasta aquí. Todos estos textos muestran la deidad del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, tenemos que concluir que Dios subsiste en tres personas. O sea, no hay otra manera de ver a Dios, de concebir a Dios. La Trinidad, mis hermanos, es la inferencia de la evidencia bíblica explícita de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, mis hermanos, el tiempo se nos agotó. Quizás pueden haber preguntas, no sé. Si quieren podemos charlar en el intermedio o si prefieren apuntarlas en la próxima clase las comentamos. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos y en nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu Santo, como acabamos de ver. Gracias te damos, Señor, por esa gran obra que hiciste, sí, en Jesucristo, para volvernos a ti. Pero también, Señor, por tu Espíritu, que es el que viene a morar en nosotros, viene y nos regenera, nos ilumina, nos santifica. Gracias te damos, Señor, por enviarlo a Él como nuestro consolador. Y te rogamos, oh Dios, ayúdanos a vivir en Él, en su presencia, Señor, a vivir de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Sé con nosotros, oh Dios, ten misericordia, te lo rogamos, y ayúdanos en este día que podamos también rendir culto a ti en todo lo que hagamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.